Bien, muy buenos días, sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición del ciclo de seminarios Dialogando por el Agua, organizado por nuestro Centro de Derecho y Gestión de Aguas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y patrocinado por el Foro Constitucional UC. En esta oportunidad estamos reuniéndonos para conversar con algunas y algunos constituyentes acerca del rol del agua en una nueva constitución. Esta iniciativa ha sido impulsada por un grupo de alumnas y alumnos de distintas facultades de nuestra universidad y que formaron parte del último grupo que ha participado en nuestro sistema de pasantías cortas, dirigidas a la investigación de temáticas relevantes en materia de regulación y gestión de aguas. En este contexto, y para reflexionar en torno a distintas aristas vinculadas a la inserción o al tratamiento del agua en una nueva constitución, tendremos una interesante exposición introductoria preparada por las y los estudiantes mencionados. Luego, las y los constituyentes que nos acompañan presentarán brevemente sus propuestas, ideas o lineamientos sobre lo que debiese ser el foco de la regulación constitucional del agua. Para continuar y iniciando un conversatorio, las y los estudiantes formularán algunas preguntas a las y los constituyentes y cerraremos ciertamente con las preguntas del público que participa virtualmente en esta actividad. Antes de comenzar, quisiéramos destacar y agradecer el entusiasmo de Ignacia Rocco, César Mora, Teresa Truco, Rafael Sotomayor, Bernardita Zúñiga, Sebastián Toledo, Rocío Ponce, Rodrigo Álvarez, Paula Castillo, Ignacio Araya y Eduardo Violier, estudiantes de las facultades de Derecho, Ingeniería, Historia, Geografía y Ciencia Política, respectivamente, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quienes impulsaron el desarrollo de esta actividad, lo que nos llena de alegría y satisfacción. Saludamos muy especialmente también a todas y todos quienes están participando hoy de este seminario abierto a través de las plataformas Zoom, Facebook y demás redes sociales. Esperamos que sea una muy buena instancia de análisis, reflexión y diálogo en torno a un tema de gran trascendencia para el país, para nuestro entorno y vida en sociedad, el cual merece toda nuestra atención y ocupación. Desde ya les comentamos que pueden dejar sus preguntas para las y los panelistas por escrito en el chat, las cuales reuniremos y serán respondidas al término de todas las presentaciones. Para mantener el orden y para poder escuchar correctamente estas exposiciones, les pedimos que mantengan sus cámaras y micrófonos silenciados, especialmente mientras se efectúan las intervenciones de las y los panelistas. A continuación, dejo con ustedes al profesor de nuestro centro, Guillermo Donoso, quien moderará este seminario. Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por participar en esta instancia para dialogar sobre un tema prioritario para nosotros actualmente. Para iniciar este encuentro, voy a dejar con ustedes a Paula Castillo y César Mora, estudiantes de la Facultad de Derecho, y Rocío Ponce de la Facultad de Ingeniería, ambas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien nos harán una presentación inicial titulada Regulación Constitucional del Agua. Tienen la palabra. Muchas gracias, profesor, por esa introducción. Bueno, como él ya mencionó, nosotros somos estudiantes que fuimos parte de un programa de pasantías cortas del Centro de Derecho y Gestión de Aguas y vamos a comenzar entonces con esta primera parte, una presentación inicial para que así manejemos más o menos unos mismos conocimientos comunes antes de iniciar con la conversación. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Sí? Sí. Súper. Sí, se ve bien. Ok, entonces, antes de comenzar, quisiéramos también aprovechar esta oportunidad para darle las gracias especialmente a Daniela Rivera y a Amalia Octavio, quienes nos apoyaron en el desarrollo de este trabajo.
Discúlpenme, estoy con algunos problemas técnicos. Ahí sí. Entonces, la estructura de la siguiente presentación es más o menos la siguiente. Primero vamos a empezar con tenemos una organización de más a menos, de lo más general a lo más particular, de lo más abstracto a lo más específico, y así nos vamos a empezar a adentrar primero en el agua y su importancia. Vamos a continuar haciendo énfasis en el agua y su regulación, tanto en el mundo como en Chile, y finalmente vamos a presentarles algunas de las conclusiones a las que llegamos como equipo. Primero, queremos dejar en claro y queremos que todos los presentes estemos de acuerdo en que el agua es un derecho humano. Este fue consagrado como tal desde el año 2010, gracias al reconocimiento de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y a pesar de que este reconocimiento haya sido recién hace 11 años, podemos decir de que el agua ha sido un derecho humano desde siempre, ya que es indispensable para la vida humana. Y así ha sido sostenido por el Comité de los Derechos Económicos, Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. En este sentido, el agua es el sustento de toda la vida y es usada por todos los seres prácticamente en todos los sectores productivos y no productivos. A su vez, los usos del agua que le hemos dado a los seres humanos se han clasificado esencialmente en usos consultivos y en usos no consultivos. El uso consultivo es aquel en que el agua usada no se devuelve al medio natural o se devuelve en peores condiciones que las originales. En cambio, el uso no consultivo es aquel en que el agua es devuelta a la cuenca en condiciones aceptables. En el caso de Chile, se estima que el agua para riego en agricultura corresponde a más del 70% de su uso consultivo. El resto de las industrias, incluida la minería, corresponde al 20%. Y por último, el agua potable ronda alrededor del 6%. Así, muchos sectores en Chile y el mundo están enfrentando una escasez hídrica enorme, generada por la combinación de factores de disminución de la disponibilidad, ya sea producto de la mala gestión o efectos del cambio climático, y el aumento de la demanda de agua, generalmente asociada a los crecimientos demográficos y poblacionales, lo que a su vez representa una importante amenaza a la población, al ecosistema, al desarrollo y por tanto a la vida misma. Esto ha llevado a adoptar nuevas líneas de gestión, fiscalización e infraestructura y a integrar los conocimientos medioambientales, biológicos, químicos, jurídicos, geográficos y otros en pos de la seguridad hídrica. En este sentido, hay una larga lista de temas a abordar para lograr una administración integral, sustentable y adecuada del agua. Dentro de ellas se incluyen la gestión administrativa, la institucionalidad encargada y sus roles, el uso sostenible de la cuenca, la capacidad de acceso, la tarificación, la legislación, la disponibilidad local y la contaminación. De esta manera, como grupo de estudiantes creemos que de esta manera, mientras más sepamos sobre el agua y más factores incluyamos para la toma de decisiones, más eficiente será su uso y administración. Frente a la crisis del agua en la que nos encontramos, es esencial poner como objetivo alcanzar lo que se define como seguridad hídrica, entendida básicamente como la combinación de 3 factores. Primero, el agua en cantidad adecuada. Segundo, el agua con cantidad aceptable. Y tercero, la sostenibilidad de las condiciones en el tiempo que permitan la cantidad y calidad del agua. Así, cualquier incumplimiento de estos puntos implica una amenaza para el desarrollo del ecosistema y la seguridad de la población. Por ello, necesitamos establecer un acceso continuo y a precio asequible del agua. No todos los países han regulado el agua de igual manera. Cada uno ha tenido que tomar decisiones sobre qué criterios seguir, qué usos priorizar y qué consensos políticos llegar. Pues si hay algo verdaderamente transversal para todos los seres vivos del planeta, es el agua como fuente de vida. A su vez, las diversas formas de regulación que existen han sido influenciadas por la tradición jurídica de cada país y la importancia del agua en su realidad geográfica, económica y social. La actual discusión en torno a la regulación del agua que hay en nuestro país no es única. Todos los países han tenido, tienen y seguirán teniendo debates acerca de cómo regularla, especialmente aquellos más desarrollados, pues es en estos donde más conflictos en torno al agua pueden suscitarse.
En este sentido, no hay modelos de regulación perfectos, pero ello no significa que no haya nada que rescatar de ellos. Por el contrario, conocerlos nos puede ser de gran ayuda en este debate. E incluso el actual escenario hídrico nos obliga a entender la regulación del agua más allá de la mera escrituración y nos pone en el desafío de reflexionar en torno a una regulación integral, innovadora y que sea sostenible en el futuro. El agua ha sido regulada recurriendo a distintas fórmulas a lo largo del mundo. En algunos países se ha reconocido un derecho al agua en su constitución. Otros ni siquiera tienen una constitución en la que reconocer este derecho. Algunos países han preferido dejar la regulación y la repartición del agua fundamentalmente a grupos de personas. Otros han preferido crear mecanismos de gestión con un carácter altamente técnico y centralizado. Por ello, resulta especialmente relevante conocer las fórmulas por las que han optado los distintos estados. Pero no resultaría eficiente estudiar todos los países que existen en el planeta, por lo que realizamos una selección para estudiar de forma particular alguno de ellos. Primero, decidimos analizar algunos de los países que forman parte de la OCDE, al igual que Chile, debido a que son los países con más altos índices de desarrollo en el planeta. Y segundo, decidimos también incluir algunos países latinoamericanos debido a que su situación económica y política puede resultar más cercana a las características propias de Chile. Bueno, en el caso de Australia, su legislación no hace ningún reconocimiento al derecho humano al agua. En su principal norma relativa al agua, el Water Act del año 2007, se configura el marco normativo para la cuenca del Murray-Darling, de manera que ésta se gestione en en función del interés nacional. Este documento menciona la priorización del agua para consumo humano, la cual se establece mediante un plan de cuenca. Este plan indica los límites en la cantidad de agua que pueden tomar de los recursos hídricos de la cuenca en su conjunto. En el Water Act se establece que cada... perdón, la anterior. Ya, ahí sí. El plan de cuenca debe elaborarse teniendo en cuenta las necesidades humanas críticas de agua, priorizando a las comunidades que dependen del agua de la cuenca. Estas necesidades críticas de agua corresponden a las necesidades básicas para consumo humano en las zonas urbanas y rurales y el requisito de consumo no humano, cuyo incumplimiento ocasionaría costos sociales, económicos o de seguridad nacional prohibitivamente altos. Bien. En el caso de Francia, no hay una regulación constitucional concreta en lo relativo al agua, ni tampoco poseen un código de aguas. En cambio, las normas aplicables se encuentran dispersas en múltiples cuerpos legales como el Código Civil o el Código de Medio Ambiente. El Código Civil define el agua como un res communis o un patrimonio común de la nación. Es la misma definición que contiene la Ley de Aguas del año 1992. La gestión francesa se caracteriza por ser muy descentralizada, con el desarrollo de planes maestros a nivel cuenca y subcuenca, generados por comités de alta representatividad de los interesados y presididos por representantes del Estado. La administración nacional se concentra en la Agencia Nacional, con representantes en los comités locales y una base de datos única nacional que es sumamente completa. También cuentan con una policía del agua como ente fiscalizador, un policía local pero con representación estatal, que es encargado de la entrega de los permisos de uso, temporales y caducos, junto a la fiscalización por negligencia o necesidad ambiental. En Francia, la gestión es equilibrada y el 100% de la población tiene acceso adecuado a fuentes de agua potable, pues su regulación se adecua a las condiciones locales y es muy estricta en la fiscalización del uso y el cumplimiento de la ley. El caso de Israel es interesante porque Israel no cuenta con una constitución, pero sí está regido por leyes fundamentales que se han ido creando a lo largo del tiempo. La Ley de Aguas se promulgó el año 1959 para regular de modo general su aprovechamiento y propiedad. Esta ley se ha modificado mediante enmiendas y actualmente regula parte de la gestión y la planificación de los recursos hídricos, con la creación de la Autoridad Nacional de Agua el año 2007, organismo que centralizó las labores en sí. En este caso, también es llamativa la regulación de Israel por su condición climática, pues en la mayor parte del territorio el clima es semidesértico. La regulación del agua en Israel otorga un gran valor a la reutilización del agua, sobre todo en el sector agrícola. En las últimas décadas, Israel se ha convertido en un líder del proceso de desalinización con grandes plantas y tecnologías.
La concientización de la población sobre el uso y el cuidado del agua es uno de los factores fundamentales que explican la gran capacidad de gestión hídrica que tiene este país. En el caso de México, la Constitución es clara al establecer el derecho al acceso al agua y otros recursos naturales de forma suficiente, salubre y asequible, junto al estatus legal que la define como propiedad de la nación, pero transmisible a particulares. La legislación se concentra en la Ley de Aguas Nacionales y la gestión en la Comisión Nacional de Aguas. Esta unidad permite fortalecer la protección y la correcta gestión del agua. Muy similar al caso de Francia, la gestión es descentralizada con autonomía local en la toma de decisiones. Respecto a los derechos de agua, estos están sometidos a fiscalización, pues si bien no son transables, sí son transferibles, por lo que no hay un mercado de derechos propiamente tal. También son fácilmente retirables en caso de mal uso o no uso, y son sometidos a una tarificación variable. México presenta cierta flexibilidad con los derechos de agua de las empresas e industrias, y la escasez se ha hecho notar en algunas zonas. Presenta un alto grado de estrés hídrico y problemas de disponibilidad en ciudades y zonas más secas, por lo que podríamos sostener que la seguridad hídrica es algo que no ha sido logrado hasta ahora por su legislación. El caso de España, aparte del reconocimiento general del agua en su texto constitucional, se menciona el concepto de priorización del uso de agua en la Ley de Aguas Española y en el Reglamento de Planificación Hidrológica. En España se establece una priorización del uso de agua, dejando como primera preferencia el consumo humano o el abastecimiento de la población. Se manifiesta un orden de priorización que queda establecido en un plan hidrológico de cada cuenca. En esos planes se explicitan los criterios de prioridad y complejidad de usos que deben aplicarse en los distintos territorios de la demarcación hidrográfica. Y en el caso español no se especifica el agua como un derecho humano, obviamente. Más cerca nuestro, en el caso de Perú, se reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable. Además de garantizar este derecho, se prioriza el consumo humano por sobre otros usos. El Estado peruano promueve el manejo sostenible del agua, el cual se reconoce como un recurso natural esencial, y como tal constituye un bien público y un patrimonio de la nación. Su dominio es inalienable e imprescriptible. La Ley de Recursos Hídricos menciona distintos tipos de uso de agua con tres principales prioridades: el uso primario, el uso poblacional y el uso productivo. El uso primario consiste en la utilización directa y efectiva del agua en las fuentes naturales y cauces públicos con el fin de satisfacer necesidades humanas primarias. Si bien se establece un orden de priorización, definiendo las clases de uso, no se identifican las cantidades, ni los momentos, ni los instrumentos o mecanismos para hacer efectiva dicha priorización. Sin embargo, el principio de prioridad en el acceso al agua pone en primer lugar la satisfacción de necesidades primarias de la persona humana sobre cualquier otro uso, por tratarse de un derecho fundamental. Bueno, California tiene una sección completa en su constitución dedicada al agua, en la cual se establece, entre otras cosas, que el agua debe tener un uso razonable y beneficioso para el bienestar público. En el Código de Aguas de California se menciona el derecho de todo ser humano al agua potable limpia, accesible y asequible para el consumo humano, la cocina y los fines sanitarios. Destacar que dicho código hace énfasis con el objetivo de destinar fondos para mejorar la infraestructura y que se puedan cumplir los estándares de agua potable segura. Sobre la priorización del uso para consumo humano, el código establece que el uso de agua para fines domésticos es el uso más importante y le sigue el riego. Además, se menciona la priorización del uso para consumo doméstico en caso de que se declare emergencia de escasez hídrica y al momento de la solicitud de nuevos derechos. Teniendo en cuenta la regulación de los otros países, vamos a revisar la regulación en Chile. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, según el artículo 5 del Código de Aguas, las aguas son bienes nacionales de uso público, sobre las cuales, en primer lugar, se debe constituir o reconocer un derecho de aprovechamiento que implica una intervención de la autoridad administrativa o judicial sobre un bien público, y en segundo lugar, se puede ejercer tal derecho que implica una intervención de organizaciones de usuarios de agua sobre un bien común. Junto a ello, el artículo 595 del Código Civil señala que todas las aguas son bienes nacionales de uso público. En resumen, sobre las aguas se puede otorgar o reconocer a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas. Y de la interpretación conjunta de ambos artículos resulta
que el derecho a aprovechamiento de aguas consiste en el uso y goce de determinados caudales de agua de conformidad a las características propias del derecho otorgado y la ley. La Constitución, en el artículo 19, número 24, inciso final, señala que los derechos de los particulares sobre las aguas reconocidos o constituidos en conformidad a la ley otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. De esta manera, la Constitución consagra la propiedad sobre el derecho de aprovechamiento de aguas, o un derecho sobre un derecho. Por último, este derecho permite usar privativamente una cierta cantidad de agua. Una vez constituido o reconocido, ingresa al patrimonio del particular y se rige por las normas del tráfico privado y los lineamientos tales como la gratuidad en la obtención originaria de los derechos, libre transferibilidad, duración indefinida y protección de la propiedad sobre el derecho de aprovechamiento. Ahora que todos manejamos un mínimo común de la regulación actual del agua, podemos adentrarnos con mayor seguridad a la conversación actual que versa sobre tal regulación. En este sentido, los distintos agentes de la sociedad han planteado una variedad de puntos para reflexionar, tales como la satisfacción del derecho humano al agua, la temporalidad de los derechos de aprovechamiento de agua, patentes por no uso, la incorporación del valor ambiental del agua en la regulación nacional, entre otros. Y sabemos que uno de los principales actores que tendrán la oportunidad de discutir sobre los alcances del agua en la nueva Constitución son precisamente las y los constituyentes. Ya, en síntesis, las normas de los países que revisamos son diversas según los criterios sobre los cuales se basan para mirar y regular el agua. Por esta razón, es necesario contextualizar la normativa del agua en cada país, teniendo en cuenta su realidad constitucional y las condiciones previas que motivaron su regulación. De esta forma, por ejemplo, pudimos ver que países tenían una clara mención a garantizar el derecho humano al acceso al agua, mientras que otros hacían énfasis en aspectos relacionados con la calidad del agua para consumo humano. En el marco del momento constitucional en el que nos encontramos, debemos tener en consideración que en Chile se presentan numerosas necesidades en las cuencas. Por lo tanto, será de suma importancia que las y los constituyentes logren llevar estas necesidades a la Convención Constitucional. Esperamos que esta presentación sirva como insumo para la discusión constitucional y damos paso a las y los constituyentes invitados a este seminario para que nos expongan su postura respecto al agua en la nueva Constitución. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paula, César y Rocío, por esta motivante presentación para lo que nos interesa a continuación, que es escuchar las propuestas y lineamientos de los constituyentes. Quiero dejar en primer lugar a Roberto Vega, constituyente por el Distrito 5. Adelante, Roberto. Muchas gracias, Guillermo. Voy a tener una pequeña presentación que un poco complementa lo que los chicos a quienes felicito nos expusieron precedentemente. Agradezco también, aprovecho la oportunidad de agradecer a la Pontificia Universidad Católica de Chile, a tu persona, Guillermo, a Daniela y a Amalia, que han sido muy gentiles en poder generar todo este seminario, y por supuesto a todos los expositores y a nuestros colegas constituyentes. Voy a ver la posibilidad de, si me permiten, compartir pantalla. Ahí está. ¿Se ve? ¿Se logra ver? Se ve, pero no en presentación. ¿Ahora? Ahí sí. Perfecto. Un poco lo que traté de presentar es la visión del agua, un bien comunitario más allá de lo que es el eslogan, siendo una dinámica de lo que ha sido el tratamiento del derecho tanto constitucional en Chile, que básicamente se podría reducir a dos constituciones, que es la Constitución del 25 y la Constitución de 1980, pero fui un poquito más atrás y vi cómo fue evolucionando dentro de lo que fue la Capitanía General de Chile hasta llegar a los distintos intentos de sistematización o codificación que se fueron dando. El primer esbozo, antes de los tratamientos que se dan por el Imperio Incaico del agua, se da en 1541 cuando Carlos V declara que todas las aguas de las Indias son propiedad común de sus habitantes. O sea, ya vemos una visión desde la metrópoli hacia las Indias de que el agua es un bien común. Después vemos en el libro 1553, en el libro cuarto de la recopilación, que se señala también
lo mismo al indicar que los montes, pastos, aguas de los lugares y los montes contenidos de las mercedes que estuvieran hechas, hiciéramos de la señoría de Indias, deben ser comunes a los españoles indios. ¿Por qué destaco esto? Porque se hace una similitud hacia lo que vamos avanzando como un derecho humano de acceso al agua. Más adelante, ya entrando al periodo republicano de Chile, que es la primera regulación hídrica a nivel nacional, se hace en el año 1819, el 18 de noviembre, por Bernardo Higgins, quien regula en este decreto supremo los regadores del río Maipo y otros ríos. ¿Por qué se refiere al río Maipo? Porque nuevamente tenemos una visión centralista de Chile, que es la realidad más cercana que había, y que en el decreto regula la medida, vale decir cuánto es lo que se podía sacar, también se regula el precio, que queda determinado en 750 pesos de la época, y aquí hay un tema interesante, que empieza a ser la diferencia entre la obra y el agua como contenido. Se regula que la responsabilidad sobre la infraestructura de boca toma, vale decir, el ingreso al canal, es de responsabilidad y de cuenta de los privados, pero el cuidado y la gestión de la cuenca corresponde al gobierno, vale decir, el cauce natural es administrado por el Estado ya en esa época. Después, en 1854, avanzamos un poquito, nace la ley de municipalidad y el artículo 118 disponía: los ríos y demás corrientes de agua de uso común de los habitantes están sujetos a la acción de las municipalidades en cuanto a establecer las reglas para el buen uso de las aguas mientras corran por el cauce natural y ordinario. Nuevamente, una gestión del cauce por parte del Estado y del canal por parte de los privados. Avanzó un poquito, un año, vemos que se dicta en 1800, se empieza a escribir el Código Civil, y el artículo 595 establece lo que nos leyeron los colegas que me precedieron: la norma común que declara bien nacional de uso público las aguas, al decir que los ríos y todas las aguas que corren por causas naturales, son bienes nacionales de uso público, exceptúense, como ya sabemos, las vertientes que nacen y mueren dentro de la misma edad. Destaqué también el artículo 945, hoy derogado, que establece: cualquiera puede cavar en suelo propio un pozo, pero si ello no reportare mayor utilidad, y no tanta cuanto pueda compararse con perjuicio ajeno, será obligado a hacerlo. Esa norma hoy en día derogada es muy parecido al tenor a lo que tiene el artículo 56 del Código de Agua. En las regiones más al sur puede que tenga menos importancia, pero en una región como la mía, en Coquimbo, el abastecimiento desde el subsuelo, de las aguas subterráneas, que ha sufrido una sobrecarga tremenda desde 1990 a la época, es claramente la primera fuente de abastecimiento que tienen los APR o los SSR actualmente. Por lo tanto, es importante destacar, me pareció destacar ese punto. Luego, ya después del Código Civil, tenemos la Ordenanza General de Distribución de Aguas, que es del 3 de enero de 1872, producto de una sequía muy grande que vivió Chile, y se empezaron a dictar una serie de ordenanzas locales entre 1872 y 1880, última fecha, 1880, que vino la gran sequía de en ese tiempo la zona norte, que comprendía los departamentos de Coquimbo y Atacama, y en el año 75, fíjense cómo se redacta la ordenanza del río Copiapó: las aguas producidas por las vegas manantiales existentes en el valle y que nacen de la propia caja del río, pertenecen al común de los vecinos y o a ningún particular, según el acuerdo del Cabildo del 30 de enero de 1938. Es decir, desde esa época el agua del cauce natural lo ven como un bien común, y dentro de las obras que hay que administrar pasa a ser un bien colectivo. Después se fueron regulando, producto de esta misma sequía, el río Aconcagua también en el 72, el Teno en el 72, el Tinguiririca. Después viene la ordenanza de distribución de aguas del río Huasco, que es lo que finalmente dicta los roles que tiene dicha cuenca, y la ordenanza de distribución de aguas del río Limarista, la ordenanza de distribución de aguas del río Coquimbo, que es el actual río Elqui. Pasa el tiempo, llegamos a la Ley de Asociaciones Canalistas de 1904, que me la salté, y entramos derechamente a lo que es codificación. Código de Agua de 1951, su artículo 9, las aguas son bienes nacionales de uso público o de dominio particular, hace una diferencia, es decir, reconoce, al igual como en su minuto lo hizo la ley de India, que existen aguas privadas. En las primeras se concede a los particulares el derecho a aprovechamiento de ellas, en conformidad a las disposiciones del presente código. Finalmente, pasa esta disposición, se dicta el código, lo que llamamos Código de Agua de 1967, que en realidad fue publicado el año 69, pero empezó antes en operación, producto de la reforma agraria que vivió el país,
y que cambia la redacción del artículo 9, porque se mantiene muy parecida a lo que son la nomenclatura. Dice, todas las aguas del territorio nacional son bienes nacionales de uso público, es decir, elimina la existencia de las aguas privadas en la primera parte, pero después dice, el uso de las aguas en beneficio particular solo podrá hacerse en virtud de un derecho de aprovechamiento concedido por la autoridad competente, salvo en los casos expresamente contemplados en este código, no se podrá adquirir por prescripción el dominio de las aguas ni el derecho a usarlas. Vale decir, relega el papel del Estado a la administración del recurso. Pasa el tiempo, este código finalmente no entró en operación mayormente, y se dicta el Código de Agua de 1981, que es el que actualmente nos rige con sus distintas modificaciones, y en el artículo 5 señala, las aguas son bienes nacionales de uso público y otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas en conformidad a las disposiciones del presente código. Si se puede observar de estos tres códigos, básicamente lo que recoge el Código de 1981 es el carácter de bien nacional y lo consagra, a diferencia de lo que pasaba en el año 51, que se reconocía agua de derecho privado. Por lo tanto, este es un mito que hay que dejar de lado, porque siempre se habla que el Código de 1981 vino a establecer propiedad privada sobre las aguas. Lo que traté de demostrar acá es que la propiedad privada sobre las aguas está desde la génesis de la República en Chile. Roberto, 2 minutos. ¿Sí? Perfecto. 1933, y con esto ya voy cerrando. Respecto a las constituciones, que también se habla mucho de lo que es la constitución en Chile, tomé estas tres que son las más relevantes en Chile. La de 1833 no se consagra en ninguna parte nada referente a las aguas, al igual como la vimos en los otros países que nos presentaron. La constitución de 1925 originalmente no la consagra, y eso es un mito que también hay que decir. Se consagra a raíz de la reforma del mismo año 1967, se regula en el derecho de propiedad y se hace a raíz de la expropiación que en futuro se iba a hacer de los terrenos y de las aguas. ¿Por qué? Porque se reconocía la existencia de aguas particulares como agua, como elemento, no como el derecho. Y ahí está la norma. La ley podrá reservar el dominio nacional de uso público con las aguas existentes en el territorio nacional y expropiar. Y ahí viene toda la forma en cual se desarrolla el proceso, al igual como lo hace hoy en día el artículo 19, número 24. Llegamos a la Constitución de 1980, que sí consagra expresamente, o nos habla del derecho de las aguas, y habla del derecho de propiedad en sus diversas clases de bienes, corporales e incorporales, que lo hacen la gran mayoría de las constituciones, y habla específicamente de los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, o todos los titulares por propiedad sobre ellos. Esa es la gran discusión. Ahora, la discusión que se va a venir en el marco constitucional es respecto si las aguas son bienes nacionales de uso público o no. Eso es una discusión, yo creo que en la cual existe un amplio consenso, y así lo dice nuestra legislación. Las aguas son un bien nacional de uso público, producto de que el Código de Aguas de 1980 lo consagró expresamente y dejó de lado todas las aguas de carácter privado. Ahora, lo que también hay que reconocer, producto de la cosificación de los derechos que se produce a raíz del Código Civil, es que existen derechos de aprovechamientos al interior de los cauces. Y aquí hay un último que voy a tratar de desmitificar cómo se ejerce el derecho en forma colectiva. El derecho a aprovechamiento de agua se ejerce en forma colectiva porque el canal es de todos y se ejerce por medio de las comunidades de agua. Al interior del cauce natural se hace a través de las juntas de vigilancia, que también son organismos colectivos y que tienen una tutela por parte del Estado. Lamentablemente se cortó la comunicación de Roberto. Fue la... Y sí, con esto pero concluyo. Una sola cosa más, por favor, que ya estamos pasados. Sí, solamente que los únicos que están pagando por los derechos de aprovechamiento de agua son los agricultores en Chile, y eso quiero dejarlo claro, porque al tener una superficie bajo riego, aumenta el impuesto territorial, a diferencia de lo que ocurre con las sanitarias y con las mineras, además de los costos asociados por la administración del derecho, que es una plata que el Estado se ahorra. Con eso quería avanzar un poco y la idea es abrir la discusión. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Roberto. A continuación, le doy la palabra a Gloria Alvarado, constituyente por el Distrito 16. Adelante, Gloria.
Sí. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación a la Pontificia Universidad Católica. Bueno, también valorar las presentaciones que hicieron los jóvenes hoy día, muy ilustrativas. Y bueno, yo voy a hablarles más desde la visión territorial. Ya vimos todo el tema más técnico, más jurídico, y les voy a hablar más de la visión territorial. Provengo del agua potable rural. Ay, perdón. Ahí. Provengo del agua potable rural, trabajo en una cooperativa de aguas y soy dirigente o ex dirigente, porque ahora constituyente, dirigente de agua potable rural a nivel regional y a nivel nacional. Trabajamos duro para evitar la privatización de las aguas rurales. En Chile hay dos tipos de administración de agua potable, la urbana, que está en la ciudad y en las cabeceras de comuna, y la rural, que está en los campos chilenos, donde hay sobre 1900 APR, la figura de comités y cooperativas que administramos, como digo, este sector, y como 9000 dirigentes y como 7000 trabajadores, ¿ya? Bueno, luchamos mucho para evitar la privatización, finalmente conseguimos una ley, la Ley de Servicio Sanitario Rural, trabajada desde las bases, con participación ciudadana, hasta donde sabemos es la única ley que se ha trabajado con participación ciudadana. Y bueno, esta ley en el fondo protege la forma de administración comunitaria, protege los territorios operacionales y nos blinda de la privatización. En paralelo a ello, nos hemos enfrentado a la crisis hídrica que viene enfrentando nuestro país hace muchos años. Y bueno, aquí el diagnóstico es claro, ¿no es cierto? Ya se ha visualizado bastante. La crisis hídrica se debe por una parte al cambio climático, que es mundial, que es por una razón antropogénica, viene desde la revolución industrial, y bueno, esto no para en el fondo por la emisión de gases de efecto invernadero, de CO2 a la atmósfera, y bueno, también la crisis hídrica, nosotros vemos que se debe también al desigual uso del agua, que en Chile hay un sobreuso, hay un uso sin límite, también una mala regulación al respecto, y también fiscalización nula, porque solamente hay 2 fiscalizadores por región, lo cual es total y absolutamente insuficiente. Y también hay un uso de los territorios sin límite, de forma exponencial. Hoy día hay plantaciones, por ejemplo, lo cual cada vez hace que las cooperativas y comités, por ejemplo, de agua potable y la agricultura familiar campesina se vean afectados. ¿Ya? Y están tan afectados que hoy día ustedes ven, por ejemplo, plantaciones muy verdes por una parte, pero en este otro sector hay gente que se está abasteciendo con camiones aljibe, lo cual es una situación muy compleja porque, bueno, más en pandemia, el agua, que es un derecho humano, ya lo hablaba una de las jóvenes al principio, que no se ha respetado. Chile lo ha firmado en el año 2010 y no se ha respetado. Bueno, eso como digo, es una situación súper grave. Más si la normativa, como también se señalaba, es insuficiente. Tenemos por una parte el Código Civil que dice que todas las aguas son bienes nacionales de uso público, pero sin embargo el artículo 19, numeral 24 de la Constitución, habla que todos los derechos de particulares sobre las aguas reconocidos o constituidos en conformidad a la ley otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ello. Es decir, aquí está la técnica de propietarización, lo cual es muy complicado, porque eso permite que los que tengan cantidad de agua puedan especular, usar el agua en forma desproporcionada, como digo, en desmedro de las comunidades rurales donde estamos nosotros ubicados, y como digo, es una situación súper compleja. Ya veíamos en el año 2019 en los campos chilenos que con la crisis hídrica, la gente, los agricultores pequeños literalmente perdieron sus cosechas, y es la única actividad que ellos desarrollan, ¿ya? La agricultura familiar campesina es lo único que desarrollan, no pueden reconvertir. Entonces eso es una situación, como digo, muy compleja. Hoy día no hay un ordenamiento territorial que señale cuánto tú puedes producir. Por lo tanto, se planta sin límite exponencial, de forma exponencial, y, y eso complejiza mucho. Tenemos,
por ejemplo, también en el cordón cordillerano las mineras, también en el secano costero las forestales y también en el sur las forestales. ¿Ya? Entonces, en el fondo, lo que está sufriendo es toda la naturaleza, los salares, los ríos, los bofedales, los humedales, las fuentes de agua. Las fuentes de agua en el fondo están en crisis y eso hoy día, como digo, no hay una protección efectiva de ello. ¿Ya? Bueno, el diagnóstico, como digo, es claro. Hoy día estamos compitiendo con los usos de agua y es bueno, fundamentalmente por el modelo de desarrollo altamente dependiente de los elementos naturales. Tenemos un modelo neoliberal también en este país que, bueno, propicia en el fondo un extractivismo desmesurado y una deforestación de la vegetación nativa, en los ríos que han estado, como digo, intervenidos, a veces rematados, y lo que sin duda pone en riesgo el ciclo hidrológico y el microclima de la zona, ¿ya? Entonces eso realmente es una situación crítica, y bueno, finalmente tenemos un escenario complejo, como digo, y hoy día con la Constitución tenemos que velar porque ello cambie, ¿no es cierto? Definitivamente cambie, podamos transitar hacia un modelo de desarrollo menos dependiente de los elementos naturales, más protector, y por ejemplo, se piensan en alternativas de desarrollo tales como un decrecimiento, un post-extractivismo, un buen vivir desde la visión ancestral, una economía agroecológica, economía solidaria, etc. Hay que pensar en el fondo en transitar hacia otro modelo de desarrollo, como digo, que sea más protector de los elementos naturales. Siempre se le ha dicho, yo me acuerdo en la escuela que nos enseñaban recursos naturales. Recursos es como darle un concepto económico, y el agua tiene un valor natural, un valor intrínseco porque es de la naturaleza. Y también renovable, bueno, es renovable hasta cierto punto. Si lo extractivizamos a tal punto, deja de tener una recuperación normal. Por lo tanto, eso es lo que hay que prever, que se proteja, como digo, este elemento natural. Hoy día estamos con un sobregiro ecológico desde mayo, ya nos consumimos todos los elementos naturales que teníamos para el año. Por tanto, todo eso, como digo, hay que revisarlo, hay que advertirlo y hay que proponer soluciones en esta nueva constitución. Por ejemplo, en esta nueva constitución, el agua es ideal que sea un bien nacional de uso público, no susceptible de apropiación, que sea un derecho humano garantizado por el Estado de Chile, el cual también todos tengan acceso. O sea, también se habló en las presentaciones anteriores que sea de acceso universal, y bueno, con prioridad al consumo humano, obviamente, y a los ecosistemas. Hoy día nosotros como constituyente medioambientalista, en el fondo, apelamos a una constitución ecológica que ponga en el centro la vida, es decir, que sea ecocéntrica, que apunte al buen vivir, que tenga una mirada intergeneracional, de manera que nuestras futuras generaciones puedan disfrutar de lo que hoy día tenemos. Es decir, no podemos, como digo, seguir extractivizando los elementos naturales como para mañana ya no tenerlos. Los recursos naturales, hay que deconstruir esa frase, porque no es un recurso para la economía, sino que es un elemento natural para la vida. Eso hay que tenerlo súper presente, chiquillos y chicas, porque esto, como digo, si nosotros hoy día no hacemos algo al respecto, de verdad que es cierto que nuestras futuras generaciones lo van a pasar súper mal. Ya los pronósticos con respecto al clima, a lo que tenga que ver con las precipitaciones, no es muy, no es muy, como, no es muy, a ver, la palabra es que me olvide, pero en el fondo no va a llover con la regularidad que se necesita, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos que prever otras soluciones
como por ejemplo, cómo distribuir de mejor forma la poca agua que hay, cómo hacer un uso sustentable y sostenible de ella, para que, como digo, nuestras próximas generaciones puedan disfrutar de este elemento natural. Así que eso más o menos quería señalarles, como digo, desde una visión territorial. Ya tenemos la parte técnica y yo creo que es súper importante que pongamos, como digo, este concepto de agua para consumo humano en todas las mentes, en todos los corazones, porque hoy día, como digo, es elemental que podamos hacernos este problema, ¿ya?, que es tan grave para el futuro. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Gloria. Gracias por compartir tu visión y tu posición respecto a este tema prioritario. Antes de continuar, en forma muy corta, quisiera comentarles que este lunes 5 de julio daremos inicio en el Centro de Derecho y Gestión de Aguas a nuestro curso breve Agua y Constitución, cuyas matrículas aún se encuentran abiertas. Daremos toda la información de en el chat y nuestro correo electrónico por cualquier duda adicional. A continuación, le doy la palabra a Martín Arrau, constituyente por el Distrito 19. Bienvenido, Martín. Adelante. Muchas gracias. Vamos a compartir pantalla, acá un segundo. ¿Se ve ahí o no? ¿Se ve? ¿Sí? Sí, se ve. Ya. Oye, primero que nada, muchas gracias por la invitación a la Universidad Católica, a todo el equipo, a toda la gente interesada en entrar en materia, en tema hídrico, que es un tema bastante específico y voy a tratar de hacerlo lo mejor posible en 10 minutos. Yo creo que es un tremendo desafío hablar de agua en 10 minutos, pero vamos a contextualizar y ir a tocar otros puntos diferentes a los que ya se han tocado. Y lo primero es decirle que me encanta el nombre de esto de Derecho y Gestión, este Centro de Derecho y Gestión, porque efectivamente la gran dificultad en tema hídrico está en juntar el derecho con la gestión, porque el agua se basa en realidades, no en eslogan o palabras, porque es un derecho físico o un insumo físico que hay que llevarlo para que efectivamente pueda ser utilizado, no es como otras cosas más inmateriales. No sé. Ahí pasó algo, parece. ¿Se ve bien, no? Ahí sí. Se ve bien. Ya, A ver, si puedes avanzar. Ya. Ahí. Son simplemente punteos de temas que creo que es súper importante del contexto, algunas cosas que se dijeron, que no las voy a repetir, y otras que me gustaría profundizar en la heterogeneidad hídrica, ambiental y social que tenemos en Chile. O sea, cuando hablamos del Código de Agua, la normativa, hablarle de esto a alguien que vive en el Valle de Utah, o en el Mapocho, o en el Ñuble, o en el río Baque, claramente es muy diferente por los caudales, los usos, la presión sobre el recurso, en fin. Entonces hay que tener mucho cuidado con generalizar en esto, ¿eh? En segundo lugar, claramente en las últimas décadas la presión sobre el recurso, ya lo han hablado mucho, ha cambiado, y también la preocupación ecosistémica. Es un tema que quizás no estaba presente hace décadas o hace siglos, como nos nombraba también en la presentación mi colega constituyente. También, ya lo voy a simplemente mencionar porque lo nombraron muy bien, es que todo el sistema legal que tenemos y de costumbres reconoce una tradición. Esto no es que se haya inventado hace 10, 15, 20 o 30 años, sino que reconoce una gestión comunitaria, una gestión local, que es la que se ha venido dando por el uso natural del agua, que es el que se le ha ido dando para la agricultura y la subsistencia. Aquí no hay un invento, una entelequia que alguien haya diseñado para un otro fin, sino que fue dándose naturalmente, y este sistema se fue adaptando, buscando un bien común o un desarrollo de las cuencas, siendo que hay muchas cosas que mejorar que ya las vamos a nombrar. Otro tema que es re importante mencionar es que hoy día el Estado tiene un rol bien preponderante. O sea, el agua es un bien nacional de uso público, quien asigna los derechos es el Estado, quien fiscaliza es el Estado, en fin, pero muy descoordinado. Hay 40 y tantos servicios públicos dedicados al tema hídrico. Ahí nos hablaban de los APR, bueno, que también son propietarios de derechos de aprovechamiento de agua. Los APR tienen derechos de aprovechamiento, lo hace la Dirección de Obras Hidráulicas, o a veces la Subdere, a veces interviene el municipio, a veces la DGA tiene, la Dirección General de Agua, darle los derechos, en fin, tienen que intervenir con vialidad cuando atraviesan un camino. Es impresionante la burocracia que hay y la descoordinación, y eso hace que
el Estado muchas veces no haga la pega y terminemos repartiendo agua en camiones de aljibe porque no se ha hecho un trabajo eficaz por parte del Estado. Ahí es un tema que vamos a tocar más adelante. La organización es comunitaria, tanto nos mencionaban el sistema del agua potable rural que no querían que se privatizara, bueno, es una gestión comunitaria y la gestión del agua también es comunitaria, lo organizan las comunidades de agua que limpian y organizan sus canales para poder regar o para poder hacer un uso sustentable del agua. Y hay que reconocer también que este sistema ha traído tremendo avance, ¿no es cierto? Chile tiene cifras récord de cobertura de agua potable alcantarillado en zona urbana, estamos cerca de un 99.8%, en agua potable rural, en zonas concentradas también, cerca de un 98%, estamos avanzando fuertemente en las zonas semiconcentradas y hay que seguir avanzando, pero estamos muy bien en relación a otros países, y eso es algo destacable gracias a toda esta gestión y organización que se ha hecho. Y hoy día el debate está cruzado por muchos mitos y cosas que se dicen que no son para nada ciertas, digamos, o sea, de que la gente tiene sed por culpa del código de agua, cosas de ese estilo, y la verdad es que hoy día más bien lo que tenemos son problemas de gestión, problemas de asignación de recursos monetarios para hacer obra, más que un problema de código de agua, ¿ya? Ya vamos a hablar de eso. Aquí yo creo que tenemos que seguir avanzando. Aquí hay temas que pueden ser constitucionales, otros legales y otros de gestión simplemente. Es empezar a incorporar una gestión integrada de los recursos hídricos en las cuencas, ¿no? Decisiones más territoriales, incorporar visiones no solamente de un solo uso, sino que en este esquema de juntas de vigilancia o comunidades de agua, de gobernanza, hay que incorporar la visión de otros sectores también. Yo creo que eso es algo que están muchas recomendaciones internacionales, sobre todo para hacer frente al cambio climático y a muchas otras cosas. Coordinar y unificar los responsables públicos, de todas maneras, eso requiere de modificaciones legales y de coordinación pública. El típico ejemplo, no sé, de la planta chancadora, que se echan la culpa entre el municipio, la Dirección de Obra Hidráulica, la Dirección General de Agua, y al final nadie corta el queque y es un desastre en los ríos. Y está lleno de ejemplos como eso. Hay que avanzar decididamente, como Chile lo hizo en los años 60, en infraestructura mayor. Faltan embalses, faltan obras de conducción mayores, porque yendo a las cifras, Chile en promedio tiene 9 veces más agua que el promedio mundial, ¿no es cierto? En promedio, los promedios engañan, porque hay cuencas que son así y otras no. En promedio, en la zona donde estamos nosotros, el 85% del agua se va al mar, y el 15% restante la agricultura usa el 12%, ¿no es cierto?, del total. Entonces, hay que hacer obras de aprovechamiento, hay que seguir avanzando en agua potable en zonas semiconcentradas, sin duda. Hay que transparentar, y un punto que han preguntado harto ahí en el chat, el pago de impuesto al agua. Los agricultores efectivamente son los que pagan impuesto al agua. Las contribuciones en nuestra zona, cuando alguien tiene agua, tiene zona de riego, paga 8 veces más que alguien que está en una zona de secano. Es decir, hay un impuesto, un pago al fisco por la tenencia del agua, aunque ahí tiene una falta de ortografía, pero el impuesto al agua. Y además, bueno, desde nuestro punto de vista, las patentes por no uso tienen que ser más eficaces en su cobro y arreglar todo esto para que efectivamente la gente que tiene derechos de aprovechamiento y no lo está usando tenga que pagar fuertes patentes por no uso. Pero el impuesto anual, el que paga la agricultura, debería transparentarse y quizás cobrarse a todos los sectores. Y también la planificación territorial con una visión hídrica. Hoy día hay problemas de abastecimiento de agua, pero también porque se ha permitido el crecimiento, por ejemplo, de zonas urbanas o construcción en zonas rurales donde no corresponde, y después estamos con el camión aljibe o teniendo que solucionar problemas por una carencia en la planificación. Entonces, son muchísimos temas, temas que seguramente van a estar en el debate constitucional. No digo que yo esté a favor o en contra de estos temas, pero temas que seguramente van a estar. Uno es el reconocer el agua como un bien nacional de uso público a nivel constitucional. La verdad es que no sé qué tanto aporta, pero efectivamente si sirve para derribar un eslogan, puede ser. Hoy día ya está reconocido, como nos decían ahí, ser abogado en el Código Civil, en el Código de Agua, en fin. Es un tema que va a estar. El segundo tema, que es fundamental, es dar seguridad. Cuando alguien invierte en cualquier sector, cuando alguien quiere desarrollar un proyecto de vida, un proyecto económico, necesita certeza. Entonces, cuando alguien le dice usted va a poder disponer de cierta proporción de un acuífero, de un río, en fin, eso tiene que tener certeza de que yo puedo usar, gozar y disponer esa cantidad de agua proporcionalmente o como sea, pero en el largo plazo, porque si no es imposible desarrollar cualquier proyecto. Y de esa manera es importante tener esa certeza, y esa fue la que llevó a Chile de pasar de exportar $2.000 millones en los años 90 a exportar
no sé, 10.000 millones de dólares en el año 2010, y hoy día quizás en cuánto estamos. O sea, esa agricultura agroexportadora, en fin, todo eso es por la certeza que hay precisamente para desarrollar proyectos, y lo mismo ocurre en otros sectores. Yo hablo mucho de agricultura porque yo vengo al campo. También sobre el derecho al agua, sin duda, la prelación del consumo humano para la bebida, que es algo que ya está implícitamente en varias partes de nuestra legislación, es algo que sería quizás bueno explicitar. Pero hoy día, repito, hay gente que tiene problemas de abastecimiento de agua potable, pero no es por un problema de código de agua, es por un problema de que no se ha hecho la obra de captación, es un problema quizás que estamos instalados en zonas que hoy día se pasaron a ser desérticas. Son otro tipo de problemas, pero no un problema legal. Pero bueno, si es que ayudan a algo, hacer esa concordancia con este derecho humano que se ha reconocido, el consumo humano del agua para la bebida y saneamiento, yo creo que puede ser un tema que esté en la discusión constitucional. Y otro tema que yo creo que es muy importante yendo a la gestión es un principio de eficiencia del Estado, que esto no solamente afecta y sería positivo en cuanto a la gestión hídrica, sino que en muchas gestiones del Estado, donde vemos descoordinación y poca eficiencia, es una norma constitucional que obliga al Estado a ser más eficiente, obligándolo a que haya un solo ente público responsable de cada área, en facultad y presupuesto, con una visión territorial, ojalá con los órganos más descentralizados posibles. Es decir, como en otros países veíamos ejemplos de que habían comisiones de agua o entes de gestión de agua empoderados, bueno, aquí los haya territorialmente y que puedan hacer todas estas gestiones que yo he mencionado, donde estamos al debe, y que efectivamente haya una cara responsable y que él sea el que tenga que llevar adelante estas políticas hídricas. Estos son los temas que yo creo que podrían salir a nivel constitucional, pero repito, el agua, podemos escribir mucho en la Constitución, pero si no hacemos la bajada práctica, la bajada de obras, la bajada en gestión, de poco va a servir. Eso sería, profesor, por mi parte. Muchísimas gracias, Martín. Ahora dejo la palabra a Eduardo Cretón, constituyente por el Distrito 22. Espero no haya masacrado tu apellido con esa pronunciación. No, está bien, profesor, no se preocupe. Voy a compartir pantalla, a ver si se puede. Ahí estamos. Oigan, primero darle las gracias a la profesora Daniela Rivera, que fue profesora mía en un ramo que tuve en la universidad, que creo que es la única expertise que yo tengo en derecho de agua. El resto no hay mucho que agregar. Lo segundo también es darle las gracias a Martín, porque yo le robé la presentación, al menos el molde, de una presentación que me mandó ahí el colega. Saludar, soy pésimo para hacer PowerPoint y todas estas cosas, entonces aproveché ahí el molde. Saludar también a los pasantes y a mis colegas constituyentes. Yo la verdad voy a hablar de algunos temas que creo que van a ser directamente relacionados a lo constitucional, porque cuando uno habla de agua puede hablar de un montón de cosas, desde la crisis hídrica que tenemos, desde, como decía Martín, las 43 instituciones que tienen competencia en materia de agua y el tremendo desorden que tenemos, desde la reforma al Código de Aguas que también está ahí en el Congreso, pero yo voy a tratar de centrarme en los aspectos más bien constitucionales. Partiendo primero de la base que ninguna palabra que nosotros pongamos en la Constitución o ninguna de las cosas que hagamos va a hacer que llueva una gota más de agua. Las constituciones no tienen ninguna solución mágica y van a solucionar estos temas de un día para otro. Podemos tener la constitución más ecológica del mundo y eso no va a hacer que llueva una gota más de agua. Por lo tanto, acá obviamente hay que ir ligando el debate constitucional con el desarrollo de buenas políticas públicas que nos permitan ir sopesando lo que va a ser la crisis hídrica que Chile va a vivir. Chile va a ser uno de los países que más afectados va a ver por el cambio climático, de eso no hay ninguna duda. Por lo tanto, nosotros desde el rango constitucional tenemos que tratar de aportar a que se puedan generar estas buenas políticas públicas, entendiendo que, por supuesto, no hay soluciones mágicas. Estos son los mínimos comunes que yo creo que están, y se habló bastante de esto. Primero, desmitificar que el agua es un bien privado. Ahí puse el artículo 5 del Código de Agua, son bienes nacionales de uso público. Roberto hizo una muy buena exposición con respecto a la tradición que hay con respecto al agua como un bien nacional de uso público, pero acá yo tengo tres al menos mínimos comunes que creo que nos van a servir para la discusión constitucional. El primero
es consagrar a nivel constitucional que el agua es un bien nacional de uso público. Yo creo que en eso hay un consenso amplísimo respecto de todos los espectros y todos los constituyentes que vamos a estar en la convención que vamos a subir el domingo, de que consagremos a nivel constitucional el agua como un bien nacional de uso público. De eso no cabe ninguna duda. Luego, la consagración del derecho humano al consumo del agua. Acá después voy a entrar un poquito más en detalle en esto. Se cumplen ahora en julio 11 años desde la resolución 64-292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que declara el agua y el saneamiento, el agua y el derecho al saneamiento son derechos humanos. Chile votó favorablemente por esa resolución, se cumplen 11 años desde eso. Por lo tanto, yo creo que también hay un consenso bien grande en establecer el derecho humano al consumo del agua, priorizando, por supuesto, por sobre otro uso. Esos dos consensos, yo creo que no cae ninguna duda. Este tercer consenso yo sí tengo mis dudas, por lo que uno puede ver por la prensa, por lo que uno puede analizar, que son las limitaciones que tiene la Convención. Yo creo que este tiene que ser un consenso, porque hoy día todos los cambios que nosotros queramos hacer en materia constitucional tienen que ser dentro de la institucionalidad. ¿Y cuáles son los límites a la Convención? Bueno, lo señala el artículo 135 de la Constitución actual, que dice que respetar el carácter de república, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas. Bueno, acá ya hemos visto un par de constituyentes que ha llamado a saltarse esta limitación, y los tratados internacionales ratificados por Chile. Esta es muy importante, que se encuentren vigentes. Esta es muy importante porque además hoy día la Constitución nuestra los incorpora, estos tratados internacionales, a rango constitucional, digamos. Por lo tanto, y este es el punto donde yo quería abordar un poco más, es que hoy día nosotros podríamos decir que el derecho humano al consumo del agua sí estaría, si bien no expresamente consagrado en nuestra Constitución, implícitamente reconocido a través del artículo 5 de la Constitución, porque nosotros firmamos el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, que fue suscrito en el año 69, pero fue ratificado el año 89, y esto es muy importante porque el año 89 además se produce una reforma constitucional a la vuelta de la democracia, que es muy importante, que agrega esta parte del artículo 5 de nuestra Constitución, que es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. ¿Y por qué es importante? Porque como nosotros en el mismo año 89 ratificamos el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, que si bien no habla expresamente del agua, habla de una serie de condiciones mínimas para garantizar la vida, como la alimentación, un nivel de vida adecuado, por ejemplo, ahí les puse el artículo 11. Por lo tanto, obviamente que uno a través de este tratado internacional podría decir que Chile reconoce, a través de la importancia de la alimentación, el agua es fundamental para la alimentación de todas las personas, que esto es un derecho humano. Y me pareció muy importante hacer esto porque, voy a volver atrás, una de las limitaciones nuestras es respetar estos tratados internacionales. Por lo tanto, ahora sí estarían los tres mínimos comunes que yo diría que es la consagración como un bien nacional de uso público, como un bien nacional de uso público, la consagración del derecho humano al consumo del agua, y además, que para mí es muy importante, que tiene que ver con que respetemos las limitaciones que tiene la Convención, porque eso mismo nos permite hoy día reconocer tratados internacionales tan importantes como el que yo les mencionaba, y ese es un límite que hoy día yo no estoy tan claro que todos los convencionales estén dispuestos a respetar. Por lo tanto, me parece que es muy importante que pongamos esa limitación. Luego acá tenemos los nuevos críticos. ¿Ah? Ya tenemos los mínimos comunes, pero ahora nos vamos a donde probablemente va a haber conflicto. ¿Qué van a hacer? Por una parte, los derechos de aprovechamiento, y por otra parte, el estatuto expropiatorio. Yo creo que estas dos cosas van a estar muy, muy relacionadas. Y acá es donde uno puede ir viendo más o menos que estos nuevos críticos en la praxis política ya se están empezando a dar. Esto es un artículo de la revista Pauta, que salió ayer, que dice: 1/3 de los constituyentes electos pide terminar con los derechos de propiedad sobre las aguas otorgados a particulares. Es decir, hay un importante número que quiere que se eliminen los derechos de aprovechamiento. Y eso es importante porque si hoy día nosotros queremos consagrar, como lo hace la Constitución del 80, la propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de agua, necesitamos 2/3. Y acá hay 62 constituyentes, según este análisis que hacía Pauta y que salió ayer, que lo invito, ahí si lo pueden buscar, hay 62 que están a favor de eliminarlo. Por lo tanto, yo creo que es muy difícil que en la nueva Constitución tengamos alguna mención a los derechos de agua, siendo muy realista. Hay 40, dentro de los que yo me incluyo, que estamos por hacer modificaciones profundas en el modelo de gestión de agua que tenemos hoy día.
Por ejemplo, aumentar el tema de las patentes de no uso, o pagar patentes por utilización, el tema de transparentar los impuestos, como decía Martín. Ahí esas modificaciones yo creo que no son de rango constitucional, sino que más bien son de rango legal. Es un grupo de 40 que está por eso, y 53 constituyentes aún no han tomado postura o no saben. Bueno, y para ir terminando, la Constitución del 80, que es como el pecado para muchos constituyentes, esta Constitución del 80, pero ¿qué es lo que tiene esta Constitución del 80 y qué es lo que vamos a discutir nosotros en la Convención? Bueno, básicamente el derecho de propiedad, que es el 19, número 24. Derecho a aprovechamiento de aguas es un derecho real administrativo, por lo tanto es parte del patrimonio de aquellos que el Estado lo ha otorgado. Y este artículo dice varias cosas. Primero, nos reconoce el derecho de propiedad en su diversa especie en toda clase de bienes corporales y incorporales. Hay una reserva legal de los modos de adquirir el dominio. Consagra, esto es muy importante, la función social de la propiedad. Hay algunos que dicen que la Constitución del 80 como que ni siquiera se menciona la función social. Eso es falso, está la función social, y esto haría quizás para otra ponencia ver las distintas miradas que respecto con este punto. Y este es que es muy importante para mí, porque cualquier cambio a los derechos de aprovechamiento de agua, o si seguimos la tesis de los 62 que los quieren eliminar, hoy día, bajo nuestra normativa, eliminar los derechos de aprovechamiento de agua significa expropiar. Y esa expropiación tiene que regirse por un estatuto expropiatorio que está consagrado en la Constitución del 80, que dice que nadie puede ser, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre el que recae, de algunos de sus atributos, es decir, hoy día uno de los atributos de los derechos de aprovechamiento es su disposición, cosa que es muy criticada. Voy terminando. Solamente se puede expropiar en virtud de una ley pública por causa de utilidad pública calificada por el legislador. Por lo tanto, hoy día este estatuto expropiatorio le da protección a los derechos de aprovechamiento de agua, y si nosotros quisiésemos cambiar o eliminar estos derechos de agua, habría que expropiar. ¿Y por qué es importante el estatuto expropiatorio? Porque esta expropiación no se hace de cualquier forma, sino que da ciertas garantías. Primero, la posibilidad de reclamo ante los tribunales de justicia. Después, que el pago sea al contado. Hay que recordar que, por ejemplo, para la reforma agraria, el pago de las expropiaciones nunca fue al contado, y de hecho hubo campos que nunca se terminaron por pagar. Y tercero, la toma de posesión posterior al pago. Es decir, yo no puedo expropiar el derecho a aprovechamiento de agua, sino hasta que realice el pago al contado de lo que vale la expropiación. Y por último, la Constitución del 80, a diferencia de otras constituciones, sí hablaba de los derechos de agua, particularmente como el derecho a propiedad. Por lo tanto, creo que volviendo acá al principio, acá tenemos mínimos comunes que yo creo que van a estar: bien nacional de uso público, consagración del derecho humano al consumo del agua y limitación a la Convención Constitucional, son los límites que nosotros tenemos que respetar, pero acá es donde van a estar los nudos críticos de la Convención, en los derechos de aprovechamiento de agua y también en el estatuto expropiatorio, que hay algunas voces que quieren un estatuto expropiatorio con menos garantías del estatuto que tenemos hoy día. Por lo tanto, eso era para hacerle un recorrido breve por lo que yo creo que puede pasar en esta convención. Muchísimas gracias, Eduardo. A continuación, un espacio para las y los expositores que desean complementar o comentar alguno de los aspectos mencionados, en un espacio, por favor, de 2 minutos cada uno. Si les parece, mantenemos el mismo orden de intervención. No sé, Roberto, si quieres complementar algo. Muchas gracias, Guillermo. Un poco, pero lo hablé ahí por el chat, lo que quise tratar de afinar, de por qué me refería que solo los agricultores pagaban por el derecho de agua, y lo complementó tanto Eduardo como Martín, es por el aumento de las contribuciones. El Servicio de Impuesto Interno en Chile hace una diferenciación entre los suelos SK y los suelos bajo riego. Por lo tanto, al tener derecho a aprovechamiento asignado a un determinado predio, inmediatamente aumenta el valor de la tasa del impuesto, por lo tanto se paga más. Eso es lo que quería decir. Ahora, hay que dejar bien en claro qué es lo que la gente está pidiendo: es el acceso al agua como derecho humano, como agua potable. Yo creo que aquí el que desaparece de esta discusión, y que lo hemos visto invisibilizado muchas veces, es la industria sanitaria, y generalmente se le cargan, por así decirle, todos los dardos hacia la agricultura. Hay que tener en cuenta que el agricultor, al haber menos seguridad jurídica, se puede producir un tema grave que nosotros vamos a luchar porque que es la seguridad alimentaria.
cada vez que vemos en Chile que la gente, cuando hay sequía o se producen esta helada, hay un aumento del costo de la fruta y verdura, y eso repercute directamente en la población. Por lo tanto, hay que ser bien cuidadoso al regular este tema, y sería bueno escuchar, como les digo, qué opinan los agricultores, que son los primeros que le dan alimentación a los chilenos. Muy bien. Muchas gracias, Roberto. Gloria, por favor. Sí, bueno, escuchando a mis compañeros de constituyentes, me preocupa muchísimo, en realidad, algunas cosas que han señalado. Por ejemplo, si no hacemos obras de infraestructura gris, por ejemplo, no va a servir nada de lo que vayamos ¿cómo se llama?, a mejorar. También lo otro, por ejemplo, que señalaba Cretón, que aún con elaborar una nueva constitución no va a llover. Que las desaladoras, por ejemplo, ¿quién las va a usar en el fondo? Es decir, nosotros, por ejemplo, para consumo humano, idealmente que sea el agua, la poca agua que hay, que sea mejor distribuida. La verdad es que nosotros, como digo, nosotros nos preocupa muchísimo cómo se está viendo hoy día la problemática del agua. Es decir, siento que no se está viendo, que se está invisibilizando, que se están buscando alternativas más de infraestructura que de proteger la naturaleza. Hoy día, si no paramos la deforestación, si no reforestamos, si no hacemos una mejor gobernanza del agua, si no protegemos las fuentes de agua desde la cordillera al mar, protegiendo los salares, los ríos, que son las verdaderas venas que tiene la tierra. Nosotros tenemos las venas de sangre, el río, la tierra tiene las venas de agua. En el fondo, si no las protegemos, se cortan los ciclos, se corta la vida en el villorrio. Es decir, es una situación súper complicada. Hoy día tenemos que hacer un manejo integrado de cuencas, un estudio hidrogeológico actualizado. Nadie sabe todavía la cantidad de agua que hay bajo la tierra. Se está, por ejemplo, plantando sin ninguna factibilidad, si hay agua o no. Es decir, de verdad que es cierto, me preocupa muchísimo. Hay revistas que hacen entrevistas, pero no a todos, por lo tanto no es una forma de medir también que haya un consenso del 100% de los constituyentes que están votando X tema. Entonces, de verdad que es cierto que me preocupa muchísimo cómo se está planteando. Hoy día tenemos que claramente ver que la naturaleza está en crisis, y si no ponemos atención a buscar soluciones realmente que protejan este aspecto, nos vamos a ir a pique, de verdad. Así que, por favor, me gustaría que tuviésemos una visión mucho más realista, y no pensar tanto en hacer, o sea, en seguir con lo mismo, en el fondo. Yo creo que es súper complicado. Así que eso, gracias. Gracias, Gloria. Y por favor, Martín. Sí, muchas gracias. Sí, no, coincido con Gloria, no podemos seguir haciendo lo mismo. Claramente la presión sobre el recurso aumenta con los años, y la inacción estatal en cuanto a fiscalización, control, análisis, estudio, obras, desde agua potable rural hacia otro tipo de obras y gestión, hay que cambiarla. Claramente hay que activarse en materia hídrica, porque si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a llegar en un lado, y hay que copiar la experiencia de otros países con estrés hídrico como Israel, California, Australia, que lo superaron bien invirtiendo en tecnología, en coordinación, en fin. Lo otro, claramente, por ahí en el chat salía sobre este tema de expropiar el agua a los agricultores que se las dieron gratis, hacerse cargo de ese eslogan, digamos. La mayoría de los agricultores, al menos en mi zona, todos los derechos tienen mucho más de 100 años, digamos. Los agricultores que están vivos hoy día no recibieron ningún derecho por parte del fisco, los compraron, los arrendaron, qué sé yo, pero pagaron por ese derecho, claramente. Se lo habrán dado a un caballero que nació en 1800 y tanto, digamos. Entonces, en cuencas nuevas, en otras partes donde se han otorgado derechos de aprovechamiento últimamente las hay, y también en aguas subterráneas, pero en agua superficial la historia es mucho más antigua. Hay que tener cuidado con esos eslogan de que el agua es gratis. Y sobre otro tema que se pregunta ahí, sobre la variabilidad de cómo damos certeza, bueno, los agricultores sembramos mirando la cordillera, pues, si ha nevado se sembrará más, si ha nevado poco se siembra menos. La verdad es que cuando uno vive del sistema hídrico, lo que hablábamos antes de empezar la presentación con Roberto, cuánto llovió en La Serena, cuántos milímetros, cómo va, que llovió con temperatura o sin temperatura. Estamos hablando de un recurso natural. A los agricultores no nos vengan a hablar de la variabilidad, dependemos de eso, del clima, y claramente cuando estamos trabajando en temas hídricos uno sabe que son probabilidades simplemente,
pero que hay que trabajar, invertir y gestionar para que esa probabilidad sea la mejor posible, pero son probabilidades porque es la naturaleza. Eso sería, profesor. Muchas gracias, Martín. Y finalmente, Eduardo, por favor. Gracias, profesor. Yo concuerdo en general con que lo dicho lo que acá, de que no podemos seguir haciendo lo mismo, de que Chile es un país que se tiene que preocupar de el estrés hídrico que vamos a sufrir en las próximas décadas y tiene que hacer las obras necesarias para estar preparado para eso. Pero eso probablemente no sea rango constitucional, yo me centraría más bien en la discusión que yo traté de exponerle en la presentación. Y claro, yo estaba leyendo acá los comentarios y alguien decía, no es necesario pagar a alguien que se le otorgó un derecho de manera gratuita, la expropiación. Yo creo que Martín tiene toda la razón. Cuando los derechos de agua se entregaron de manera gratuita fue con el compromiso de que la contraprestación, los canales y todas las asociaciones de canalistas lo hacían los agricultores. Hoy día hay una cantidad de canales que créanme que ninguno lo ha hecho el Estado, son todos hechos por los mismos agricultores. Entonces hay algo ahí de lo que nos tenemos que hacer cargo si es que queremos eliminar los derechos de aprovechamiento de agua. Hay algo también de lo que nos tenemos que hacer cargo en el debate político. Si es que queremos expropiar a costo cero, bueno, al menos seamos sinceros y digamos, mire, vamos a eliminar los derechos de aprovechamiento de agua y además vamos a expropiar y vamos a pagar cero por esos derechos de aprovechamiento de agua para que los agricultores que hoy día quieren seguir haciendo canales o quieren seguir invirtiendo, al menos tengan esa certeza. Pero creo que cualquier cambio tiene que ser hecho considerando también los derechos de esos agricultores que han invertido, que desenvolvieron cierta cantidad de dinero, que han hecho sus canales. Y creo que eso es algo de lo que nosotros nos tenemos que hacer cargo y que va a ser una de los grandes nudos, el tema de los derechos y el tema del estatuto expropiatorio, que no solamente se aplica ese estatuto expropiatorio para los derechos de agua, ese estatuto expropiatorio que hoy día nosotros tenemos se aplica para un montón de materias regulatorias más. Entonces hay que ver qué va a pasar con eso. Yo espero que la discusión sea tener un estatuto expropiatorio claro, donde podemos abordar incluso aún más la profundidad de la función social o esas materias, pero que al menos el estatuto expropiatorio entregue garantías, no solo para los agricultores ni para los presos, sino que para todos los chilenos. El Estado no puede pretender pasar por sobre el derecho de propiedad de los ciudadanos, que es un derecho fundamental de todos nosotros. Entonces, a mí ese nuevo crítico creo que va a ser algo de lo más complejo que nosotros vamos a tener que responder en la Convención Constitucional. Muchas gracias, Eduardo. Perdón. A continuación, quiero ofrecer la palabra a nuestros estudiantes que realizaron la pasantía y nos hicieron la presentación inicial para hacer preguntas a las y los constituyentes. Hola a todos. Primero quiero agradecer a los expositores por sus interesantes intervenciones y vamos a hacer unas breves preguntas para después pasar también a las preguntas del público que están muy interesantes en el chat. La primera pregunta, para que la respondan de forma bien breve, es ¿qué rescatarían del régimen actual que establece la Constitución respecto de las aguas? Puede ser en el mismo orden que hicieron la presentación. Lo que actualmente establece la seguridad jurídica para la inversión, sobre todo teniendo en cuenta la inversión agrícola, que es una inversión de largo plazo, no es como otros sectores que tú plantas un árbol hoy día, la cosecha se ve en 4 años más. Y quería aprovechar de aclarar un tema en la zona mía también, y ahí lo señalé en mi exposición. Desde 1880 que se produce la ordenanza de distribución de los ríos, no se han entregado derechos superficiales, son los mismos. Así que a veces hay que terminar bien con el eslogan. Y los canales son de esa época también. Gloria, ¿algún comentario? Sí, bueno, yo solamente reafirmar, como digo, lo que he estado señalando todo el rato. Es decir, hoy día estamos dándonos vuelta con un tema de que, como que si los límites de la propiedad privada fueran infinitos, y no son infinitos, porque tenemos una tierra que la tenemos que compartir, me refiero, y que tiene que haber una protección al respecto, que los ecosistemas también tienen límites, por lo tanto la locura de crecimiento hoy día ya no resiste de esa forma, ya. La naturaleza tiene ciclos y se tienen que respetar. Tiene que haber una educación aquí al respecto. Yo siento que no hay una empatía con respecto de
de lo que está pasando a la gente que está siendo vulnerada por la falta de agua. Es decir, hoy día tenemos que tomar medidas claras como para poder, como digo, distribuir de mejor forma la poca agua que hay. Por favor, eso yo creo que es súper importante, proteger esta fuente de agua. Ya aquí lo había señalado, la devastación del modelo productivo chileno. Hoy día tenemos que transitar de un modelo de desarrollo mucho más protector, como digo, de la naturaleza, de verdad. Así que eso es súper importante. Por favor, lean lo que aparece en el chat, hay comentarios súper interesantes. Gracias. Gracias, Gloria. Martín. Sí, claro. Mira, sobre esto, aquí se demoniza, no sé, que hay quien plante algo en su campo, en su parcela, porque va a consumir agua. Hay que tener claridad que alguien que invierte en eso o que arriesga en eso, lo hace porque tendrá un derecho, tendrá cierta certeza jurídica, y en promedio los usuarios de agua, según estima la Dirección General de Agua, porque no tiene cifra exacta, son 400.000, y el 60% tiene menos de 10 hectáreas. O sea, tampoco es que estemos hablando aquí, volviendo a los eslogans de grandes empresas agroexplotadoras monocultivistas, no sé. O sea, la mayoría de los agricultores, al menos en mi comunidad de agua, canal que tiene más de 120 años, digamos, son pequeños agricultores, digamos. Entonces, yo creo que hay que dejar un poquito ese eslogan de lado y dar cuenta que ese desarrollo rural, muy diverso, muy variado, administrado territorialmente, comunitariamente, es el que genera desarrollo, es el que genera bienestar en el territorio. Si es que no estuviera, la verdad es que habría más pobreza, habría lo que pasa en otros países, más despoblamiento en las zonas rurales. Entonces hay que tener cuidado aquí y efectivamente ir hablando desde las cifras y desde el territorio. Muchas gracias. Y Eduardo, y pasamos luego a otra pregunta. Sí, bueno, yo primero retomar un punto que decía Gloria, de que de repente se piensa que los límites de la propiedad son infinitos. Yo no comparto para nada esa visión. Yo creo que la propiedad tiene límites y tiene una función social que hoy día, de hecho, la Constitución la contempla, y creo que se puede dar un debate con respecto a la función social. Cosa distinta es pensar que no tenemos que tener un estatuto expropiatorio, o tener un estatuto expropiatorio mucho menos garantista del que actualmente tenemos. Y con respecto a la pregunta, yo creo que más que cosas que rescato de la Constitución, Tere, yo me gustaría hacerlo al revés, cosas que no están en la Constitución que yo creo que deberían estar. Y creo que tiene que estar ahí consagrado a nivel constitucional que el agua es un bien nacional de uso público, tiene que estar consagrado ahí también el derecho humano al consumo del agua, porque eso evidentemente nos va a permitir generar toda esta obra hidráulica y todo lo que tenemos que hacer para poder ir paliando la mega sequía que se nos viene por delante. Entonces yo enfocaría un poco al revés, no lo que me gusta, sino que lo que me gustaría que tuviera esta Constitución en materia de agua, y creo que esas dos cosas generan un consenso bien transversal en todos los constituyentes, así que espero que al menos en esas materias se pueda avanzar. Muchas gracias. ¿Teresa? No, yo voy a hacer la siguiente pregunta. Bueno, Eduardo nos quitó la palabra con Teresa de la pregunta que teníamos preparada. Hemos estado hablando mucho de que el agua es algo que no es centralizado, no se puede mandar desde Santiago. Depende mucho de los territorios, y acá tenemos la suerte de tener 4 constituyentes de 4 territorios distintos. Y la pregunta va en la misma línea que decía Eduardo. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan sus territorios respecto del agua? ¿Y cómo pueden solucionar estos conflictos que tienen a través de la Constitución? ¿O cuál es el mejor mecanismo que pueden encontrar para ayudar en el tema del agua en sus territorios? Gracias, Eduardo. Por favor, Roberto. Bueno, desde la Constitución, como lo decía Eduardo, hay una gran parte que va a estar regulado por normas de carácter legal, no constitucional, pero sí deberíamos tener algún principio, alguna declaración de que el agua es un problema, que tenemos que mejorar la gestión, y la única fórmula de poder desarrollar el agua o poder gestionar de mejor forma el agua es fortaleciendo las organizaciones de usuarios. Acá se hace un tremendo trabajo, gran parte en forma voluntaria, y me llama la atención algunos datos que circulan por el chat, como que dicen que el 2% del agua del Limarí, está el 60% pertenece al 2% de los titulares. Entonces hay mucho eslogan detrás de esto. Yo creo que esa presión es bueno transparentarlo cuando lleguemos a la Convención Constituyente y reafirmar cuáles son los datos. Aquí hay que trabajar con datos duros, hay que tener un compromiso país de fortalecer a la Dirección General de Agua
y dotarlos sobre todo, como decían, de fiscalizadores y recursos para poder hacer una buena gestión hídrica. En Chile el problema es falta de gestión y en algunos casos temas de la naturaleza que no nos está lloviendo como en antaño. Gracias, Roberto. Gloria. Sí, bueno, las comunidades, por ejemplo, de agua, estas organizaciones colectivas, quien tenga más derechos de agua tiene no sé cómo el concepto, pero en el fondo más posibilidad de, como de dirigir todo todas las aguas. Y eso es súper complicado porque dejan desmedro a los demás. Igual como, por ejemplo, el que no tenga derechos de agua en las comunidades rurales, y si hay embalse, tampoco tiene derecho a utilizarlo, porque muchos embalses no son multipropósitos, y los embalses al final son como para acumular agua y no para producir agua. Es decir, hay todo un tema acá que tenemos que preocuparnos de poder hacer realmente modificaciones sustanciales que vayan yo insisto, en proteger lo que tenemos, proteger las fuentes, los acuíferos, las nacientes, los ríos, los salares, todo lo que las reservas de agua dulce que hay en el sur. Es decir, por favor, busquemos esas soluciones y regulemos de mejor forma todo lo que tenemos. ¿Ah? Es muy importante. Gracias, Gloria. Martín. Sí, respecto a la Constitución, yo creo que lo que más me gustaría empujar para mejorar la gestión hídrica es claramente que el Estado haga mejor la pega, ese principio de mejor coordinación y eficiencia pública, donde estamos fallando en falta de información. Aquí están discutiendo sobre el catastro público de agua. Yo no sé si le creería el catastro público de agua, porque tiene, no sé si el 1% de la información que hay de tenedores de titular, es un tema que hemos discutido 1000 veces. Y sobre lo que decía Gloria, no sé, yo en el cuerpo tengo, yo creo que cientos de reuniones de comunidades de agua, participando horas y horas con todos mis vecinos, todos los usuarios de agua, gente de todas las realidades diferentes, y la verdad es que es una organización, y son organizaciones en todo Chile súper comunitarias, hay mucha cohesión, hay una larga tradición, y esto funciona. Entonces no hay que menospreciar esa gestión comunitaria que se hace, hay que valorarla. Y sobre los embalses, Gloria, la mayoría de los embalses incorporan nuevos derechos de agua, porque son la mayoría de los embalses, la mayoría, no todos, son derechos eventuales del fisco de Chile, y se lo otorga a gente que no tiene derechos de riego. Es decir, muchas veces se incorporan nuevas superficies de riego para nuevos titulares. Por ejemplo, en nuestra zona hay un par de proyectos que se trata de poner nuevas zonas de riego para beneficiar a más gente, no todo es para los que ya riegan, así que cuidado ahí con los eslogans que andan circulando. Pero son para acumular, no para producir, a eso me refiero. Además, sí, mira, prefiero no un debate bilateral durante este seminario. Eduardo. Bueno, yo la verdad soy de un territorio que está al sur, que no debería tener muchos problemas de agua, pero la verdad es que por la geografía que nosotros tenemos cuenca hidrográfica súper pequeña. Entonces la zona de Malleco, que es la parte de la Araucanía Norte, lo que está al norte del Cautín, sufre un estrés hídrico más grande probablemente que las otras regiones que tiene cerca. Entonces vamos a tener que hacer evidentemente un trabajo de captación, un trabajo de generar obras para que se pueda mantener una agricultura sustentable para pequeños, medianos, grandes agricultores. Tenemos además un tema tremendo, ya que la agricultura de grano, cada vez las superficies se van subdividiendo más y son menos espaciosas. Entonces, la única opción que tiene nuestra agricultura ya es cambiarse de cultivo para poder subsistir, y para eso evidentemente que van a necesitar de agua. Los arándanos, las berries, las comunidades van a necesitar certeza con derechos de aprovechamiento de agua para poder cambiar también de cultivo, sino evidentemente que vamos a empobrecer aún más una de las zonas que ya es más pobre de la del país. Entonces hay un desafío tremendo con obras de captación, pero también hay que tener en cuenta que eso es parte de la política pública y que yo espero que sea cada vez más descentralizada. Yo leía un dato tremendo el otro día, que la cuenca del Maipo abastece al 40% de la población y es donde se produce el 50% del PIB. Entonces, creo que la descentralización es un tema que también toca con esto, porque quienes mejor pueden gestionar el agua son las asociaciones, son los usuarios, y a ellos hay que finalmente hay que terminar empoderando para que puedan hacer una buena gestión de este recurso. Muchas gracias. Una siguiente pregunta.
Sí, ahora vamos con la última pregunta que tenemos nosotros los pasantes para después pasar a las preguntas del público. La pregunta que tenemos es, ¿hasta qué punto creen que la Constitución debería regular el agua? Porque es una constante discusión qué es lo que tiene que ir en la Constitución y qué tiene que ser materia de ley. Entonces, en base a su perspectiva, ¿cuáles son los puntos esenciales que deberían estar en la Constitución en relación al agua? Y también relacionado un poco con esta pregunta, queríamos hacer la interrogante de si puede la Constitución considerar más de un régimen para las aguas, como por ejemplo pasa con las tierras indígenas que tienen un estatuto especial, si creen que eso sería factible y qué les parece de esa idea. Esas dos preguntas. Gracias, Teresa. Roberto. La Constitución debería, yo creo que hay dos puntos que estamos muy de acuerdo. Primero, que el agua es un bien nacional de uso público, y lo segundo, que tiene que haber una priorización del uso respecto del acceso al derecho humano para la bebida. Ahí no veo mayor problema, que eso nos va a dar por lo menos una línea de lo que va a ser la futura legislación. Respecto de poder establecer aguas en territorios seccionados, por así decirlo, como tú explicabas, las comunidades, hay un tema muy importante, de repente están las leyes y falta la voluntad. Ejemplo de ello, las comunidades agrícolas tienen una norma especial que declara todas las aguas que corren por sus territorios de beneficio de la comunidad, y la DG hasta el día de hoy no ha tenido la voluntad de dictar el correspondiente decreto. Entonces yo tendría un poquito de cuidado, pero no me cierro a poder discutirlo. Gracias, Roberto. Gloria. Bueno, el agua tiene que ser de rango constitucional, ya tiene que ser un derecho humano garantizado por el Estado de Chile, un bien nacional de uso público, y bueno, y también tenemos que terminar con la propiedad. Hoy día tenemos ese artículo 19, numeral 24, que es muy complejo, y eso obviamente hay que destrabarlo, de manera que el agua, que es un bien común, tiene que ser un bien en el fondo de todos los chilenos. Eso, bueno, obviamente que tiene que haber una prioridad en su consumo, tanto para el consumo humano, perdón, en sus usos, tanto para el consumo humano como para los ecosistemas. Gracias. Martín. Sí, sobre el enfoque local, yo creo que hay que avanzar. No una legislación local, es complejo, y para mi gusto la legislación tiene que quedarse en un nivel macro, pero sí a nivel de gestión hay que dar más autonomía a las cuencas, y hay que crear estos consejos u órganos de gestión de cuencas donde esté representado lo público, lo privado, usuarios físicos de derechos consultivos, sino que muchos otros intereses, de tal manera de poder hacer una gestión y hacerse cargo de otros temas, ecosistémicos, turísticos, en fin. Así que yo creo que hay que avanzar hacia eso, creando una gobernanza local, y yo creo que eso debería ser materia legal. Gracias. Eduardo. Yo la verdad no me había planteado nunca la posibilidad de que hubiesen legislaciones distintas en materia de agua. Creo que algo al menos interesante que uno podría ponerse a pensar, sobre todo pensando en regiones como las mías, donde hay territorios que son territorios que tienen una cierta significación para algunos pueblos indígenas, donde uno podría pensar en eso. Es una materia que habría que estudiarla. Creo que rango constitucional, los mínimos comunes que nosotros ya hemos dicho, pero también creo que a rango constitucional es muy importante insistir en este punto, tener un estatuto expropiatorio claro, un estatuto expropiatorio que le dé garantía a los ciudadanos de que no le vamos a expropiar y no le vamos a pagar nunca la expropiación, porque la gran mayoría de los poseedores de derechos de agua no son grandes empresarios. Hortifruti no tiene todos los derechos de agua en el país. Entonces, ese agricultor que vive de esto está muy preocupado y tiene estos temores porque no hemos sido capaces tampoco, y yo espero que a medida que la convención vaya funcionando, de decirle qué es lo que realmente buscamos. Si es que buscamos eliminar la propiedad sobre el agua, sobre los derechos de agua, digámoslo, transparentémosle. Y si no le queremos pagar, también seamos capaces de decirlo, porque hoy día creo que hay harto eslogan en esto y poco concreto. Yo espero que cuando empecemos a funcionar podamos ponernos de acuerdo en aquellas cosas, por ejemplo, los dos puntos de consagrar el consumo humano y como bien nacional de uso público, pero también que seamos capaces de demostrar dónde está el disenso y de hacerlo de manera honesta. Si es que no queremos pagar la expropiación, bueno, digámoslo, transparentémoslo, porque así también los agricultores que hoy día tienen que tomar decisiones de inversión o decisiones de qué es lo que van a hacer con su terreno,
podrían tener más claridad hacia dónde vamos a ir. Este va a ser un temazo. Yo creo que esperemos que ojalá podamos sacar rápido aquellas cosas en las que estamos de acuerdo y que en los disensos, bueno, se logren los quórums que hoy día requiere la Constitución para establecer cualquiera de este tipo de cosas. Recordemos que para eliminar, para no colocar algo en la Constitución, se requieren un tercio que el que tiene el poder de veto, y para colocar algo se requieren 2/3, por lo tanto igual son grandes acuerdos, y yo entiendo que hay visiones bien distintas dentro de la convención, y que probablemente en algunos temas como esto nos vamos a ir moviendo más bien por mayorías móviles que por lógicas de partido. Y así como el agua, hay muchos otros temas donde las mayorías móviles van a ser las que van a terminar logrando estos grandes acuerdos, que son los 2/3. Muchas gracias. Para cerrar, quisiéramos hacer un par de preguntas a los constituyentes que nos han hecho el público en el chat. Hemos visto un debate activo en el chat, lo cual ha sido muy interesante. Y les agradezco tanto a los que hacen las preguntas como a ustedes que van respondiendo. Y voy a seleccionar, por razón de tiempo, un par de preguntas y hacemos una ronda para que aborden esto. Y una primera es más bien de funcionamiento de ustedes en su rol. ¿Cuáles son las fuentes de información que manejan como constituyentes respecto a los recursos hídricos utilizados y o disponibles? Segundo, en base a lo que nos han presentado nuestros alumnos pasantes, ¿rescatan algún ejemplo de regulación constitucional en el exterior que deberíamos incluir respecto al acceso al agua? Y una última se refiere a la realidad en muchas de nuestras cuencas donde el recurso hídrico ya está muy estresado y por lo tanto hablar de que tenemos agua disponible no sería correcto. ¿Cómo abordar esas prioridades en un contexto de una escasez muy fuerte? Roberto, preguntas facilitas. Respecto de las fuentes, bueno, la fuente principal, los estudios que tiene la Dirección General de Agua, la CNR, creo que uno de los estudios más completos que hay, al menos que yo manejo, para ver cuál era la realidad, el estudio Edwards de 1980, está el estudio Ingendesa en el Valle del Limarí, que se hicieron en su minuto para poder determinar cuál era la superficie. También fui mucho tiempo dirigente de Comunidad Agrícola, vicepresidente de la Junta de Vigilancia del Río Limarí, entonces hay un conocimiento in situ que hemos podido levantar. Disculpa, Guillermo, la otra pregunta era ¿qué constitución encontramos relevante? ¿Qué de lo que han planteado nuestros pasantes, esa presentación y cualquier otra intervención, qué elementos de otras constituciones encuentras deberíamos considerar? Más que de otras constituciones, yo creo que modelos de gestión, el modelo de gestión que tiene Australia en la cuenca del Murray-Darling es bastante interesante. Y lo más destacable de todo, yo creo que es tener un pacto de que Chile tiene que generar una conciencia de lo que está pasando y buscar nuevas fuentes de abastecimiento para el agua. O sea, hablábamos mucho de la desalinización, se discutía, pero es necesario crear agua para poder inyectarla al sistema. Los sistemas de los ríos en Chile corren de cordillera y mar, se atraviesan en valles, yo estoy en una zona de valles transversales, por lo tanto, si no generamos nuevas fuentes de abastecimiento, es muy difícil que solucionemos un problema estructural que tiene Chile, y como ya lo dije, no se arrastra solo de ahora en la zona norte de la época, es histórico. O sea, nosotros teníamos un clima mediterráneo en el cual llueve poco. Muchas gracias. ¿Gloria? Sí, mira, con respecto de la fuente de información de los recursos hídricos, bueno, sí hay información, pero también hay información dispersa, ya en muchos lugares, universidades, academias, Estado, por lo tanto, falta compilarla para poder generar una información más condensada. Sin embargo, igual
hasta donde tengo conocimientos, no hay un estudio hidrogeológico actualizado de lo que hay bajo la tierra, por lo tanto, tampoco hay mucha información con respecto a las aguas subterráneas, ¿ya? Se dice que está como el 50-60% por otorgar, pero se dice, no es algo que esté realmente estimado más formalmente. ¿Qué ha pasado con respecto a los pasantes de las presentaciones? Bueno, prefiero mejor verlas en detalle, las pasamos como muy rápido, prefiero guardarme la opinión por ahora, porque prefiero tener una respuesta mucho más responsable, ¿ya? Y con respecto de la realidad de nuestras cuencas, que ya están estresadas, siento que hay que aplicar una norma de subsistencia en caso de, por ejemplo, cuando tengamos que abordar la prioridad, tenemos que abordar estas normas de subsistencia, ¿ya? Y por otro lado, también hay que gestionar el agua subterránea y superficial en forma conjunta. Hoy día, solamente el agua superficial es la que está siendo gestionada por las estas, juntas de vigilancia, no así el agua subterránea. Y eso, como digo, se tiene que gestionar de forma conjunta. Eso más o menos, valorar el trabajo de los chicos, de verdad que es cierto que es muy importante la sistematización de las constituciones extranjeras. Sin embargo, como digo, no voy a opinar ahora porque la verdad es que me gustaría estudiarlas mejor, ¿ya? Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Por favor, Martín. Sí, sobre las fuentes de información, yo creo que en términos hídricos es impresionante la cantidad de datos que hay. O sea, uno ve los informes, no sé, de la Comisión Nacional de Riego, de GEA, de Bache, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, del Banco Mundial, fuentes internacionales, es impresionante. O sea, datos hay muchísimos, muchísimos. Estudios hidrogeológicos que nombraba Gloria, hay muchísimos. Hay acuíferos con un estudio acabadísimo, de último nivel, otros no tanto, y por eso también la Dirección General de Agua en cierto tiempo sobreotorga o con malos cálculos o estimaciones, pero hay mucha información. Bueno, uno tiene que darse el tiempo de analizar, pero hay harta información. La verdad es que en tema de agua se puede hablar con datos, y eso es lo que tenemos que hacer para dejar un poquito los eslogan de lado. Sobre la regulación constitucional, a mí me gusta un poco lo que está en California, que hay dos principios bien básicos, que es el uso beneficioso del agua, y otro principio básico que se aplica en California, que es el first in use, first in right. O sea, se reconoce la antigüedad del uso también, ¿ya? Y con esos dos principios ellos empiezan a montar su sistema que ha sido, bueno, bastante eficaz y bueno, es un ejemplo a nivel mundial. Sobre gestión, yo miraría lo que nombraba Roberto también. Australia, a raíz de una crisis, salió efectivamente jugando una crisis que fue tremenda. Estuvieron a días de quedarse sin agua para vivir en una ciudad, digamos, y con efectos ambientales severos, en fin. Hicieron una reestructuración tecnológica, llamaría yo, que también de reglas del juego, y lograron efectivamente rebalancear el sistema, incorporar tecnología y hoy día ser bastante exitosos. O sea, salieron jugando de una crisis y hoy día son ejemplo mundial. Y también mirar un poco lo que pasa en Israel, con un uso muy intensivo de tecnología, con un uso también, un criterio, con una autoridad muy fuerte. Ahí hay que tener cuidado cuando tenemos autoridades tan fuertes, que lo por ahí en el chat también, la burocracia y el riesgo de corrupción, pero también con una autoridad fuerte, pero también siendo claros que el agua no es gratis, ¿no es cierto? Como decíamos, el sector agrícola pagamos hoy día un impuesto a obtener el agua. Quizás si todos los sectores pagaran ese impuesto, o ese impuesto anual al agua, sería diferente, porque cuando yo cobro por algo, efectivamente el incentivo está en usarlo bien. Entonces, por ahí yo serían los modelos que yo iría observando y, bueno, invitar a todos a revisar toda la información que hay, porque hay muchísima. Muchas gracias, Martín. ¿Eduardo? Bueno, yo con respecto a los modelos que miraría, incorporaría a todos los que nos pusieron en la presentación. Hay unos países que nunca se me hubiese ocurrido mirar, como España, como otros que pusieron en la presentación los chiquillos, así que felicitarlos también por la presentación que nos hicieron, nos sirve un montón. Los ejemplos que mencionó Roberto y que mencionó Martín también son una buena parte por donde empezar a mirar esto. Y con respecto a lo que nosotros estamos recibiendo de información para el debate constitucional, está todo lo que han ido generando las universidades y los centros de estudio. Yo creo que hoy día el proceso constitucional, si somos 155, es un proceso que va a movilizar a mucha gente, va a movilizar a la sociedad civil, va a movilizar a las asociaciones de canalistas que vamos a tener que escuchar, va a movilizar también a los centros de estudio, a las universidades, y todo el material que nosotros podamos ir recibiendo es
evidentemente que nos sirven. Hoy día nosotros tenemos asignaciones de 1.400.000 para contratar asesores. Hay algunos que ya están considerando que son muy poco. Yo creo que no podemos caer en el error de caer en estas tentaciones del poder y pensar que tenemos que tener una infinidad de recursos, sino que yo más bien echaría mano a lo que gratuitamente hacen muchos centros de estudio, muchas universidades que se han puesto a disposición del tema, y también a escuchar fuertemente a los agricultores y a la sociedad civil, que son los que están más involucrados en la gestión del agua. Y darle, bueno, las gracias por la invitación al seminario. Muchas gracias, Eduardo. Para cerrar, quiero dar nuestros agradecimientos a los constituyentes, a nuestros alumnos que hicieron un trabajo muy interesante que representa un aporte para nuestro debate, pero también a todos los que participaron y expusieron sus preguntas y participaron en el debate en el chat. Nosotros encontramos que son instancias como estas las que son muy importantes para mirar distintos puntos de vista, escucharnos y también todos aprender los unos de los otros. Así que muchísimas gracias por su participación, su tiempo, y espero poder verlos en siguientes ocasiones. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias a la universidad, gracias por compartir. Gracias, que esté muy bien. Gracias. Gusto. Gusto.